Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Segura, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia, puntualmente de la asignatura de Historia Económica, Social y Política de Colombia. El día de hoy les voy a contar un poquito sobre Rojas Pinilla. Entonces, ¿quién fue Rojas Pinilla? ¿Qué sucedió durante su gobierno? ¿En qué posición dejó a Colombia? Y digamos, cuáles avances, pese que a su época, se llevaron a cabo. Entonces, empecemos. ¿Un dictador? ¿Fue Rojas Pinilla realmente un dictador? ¿Se puede decir en serio que pasó de la dictadura positiva a la dictadura negativa? ¿Y qué partidos puntualmente lo consideran así? Entonces, me gustaría que empezáramos haciendo un análisis pequeño de lo que es el concepto de dictadura. Empezamos entonces reconociendo que en los más de 25.000 años de existencia, la dictadura como un vocablo ha tenido diferentes acepciones o aceptaciones por la humanidad. Algunas, de hecho, estrechamente están relacionadas y otras definitivamente son divergentes. Entonces, se han identificado cuatro diferentes fenómenos denominados como dictadura. Primero, que sería la dictadura romana. Esa dictadura surge como una medida especial para afrontar las crisis que amenazaban a la república y era entonces entendida como una forma de concentración de poderes con el fin de lograr mayor eficacia en la solución de problemas internos o en situaciones de guerra exterior. Entonces, esta dictadura romana era vista como una institución extraordinaria que permitió precisamente la supervivencia de la República Romana, toda vez que cuando la situación lo ameritaba se recurría a ella para solventar o resolver el peligro. Pero así como la dictadura salvaguardó la existencia de la República Romana, también o es considerada como la causa de su desaparición. También tenemos la dictadura cesarista. Esa es una dictadura personal caracterizada por el hecho de que el dictador está o se siente obligado a formarse un sostén popular para conquistar o ejercer el poder o ambas cosas. Ese elemento cesarista conlleva una fascinación ejercida por el líder sobre la masa, es decir, el pueblo o el grupo, y por esto tiene una especial o un especial componente carismático. En el momento en el que, por ejemplo, Julio César recurrió al título de dictador para encubrir sus deseos de permanecer en el poder y establecer una monarquía, modificó definitivamente la dictadura para convertirla en una institución de poder ilimitado que no respondía a las restricciones de la otra magistratura. Luego encontramos lo que es la dictadura convencional, también conocida como la dictadura revolucionaria. Esta dictadura tiene por característica fundamental romper definitivamente con el orden que le precede, con el objeto de instaurar una nueva forma de organización. Digamos que una definición muy puntual que hace Maurice Ariau es sobre la dictadura soberana, que también es utilizado por Carl Smith. Esta concentra el poder, no soporta límites en su ejercicio y no está necesariamente en manos de un solo hombre, al que se conocería puntualmente como el dictador, dado que puede mantenerlo también un grupo de hombres, una convención, una asamblea, un partido revolucionario, apuntan de hecho a batir o atacar de modo radical el viejo orden político social y tiene como fin introducir uno nuevo o uno renovado. Por último, tenemos la dictadura moderna, que se define como una forma de gobierno temporal que aspira a la construcción o reconstrucción de un orden y que no puede permitirse la división de poderes. Entonces, en esta, el mando y la dirección se considera deben estar concentrados en las manos de un líder o un grupo reducido de personas que son vistas por un porcentaje importante de la población como los más capaces para resolver la crisis, pero es una dictadura momentánea. Dicho esto de esa forma, entonces,
Vamos a hablar ahora sí de quién fue Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinillas fue un militar, ingeniero civil y político colombiano que tras un golpe de Estado al titular Laureano Gómez ocupó la presidencia de Colombia del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. Su mandato se caracterizó por la realización de grandes obras de infraestructura, el inicio del proceso de despolitización de la policía, la traída del servicio de televisión al país y se puso término a la primera etapa de la época conocida como la violencia, al llegarse a una tregua con las guerrillas liberales y estableciendo un gobierno avalado por el ejército y varios otros miembros de la sociedad colombiana. Durante su mandato, Rojas Pinilla se le reconoció en 1954 el derecho al voto a las mujeres y construyó el aeropuerto El Dorado en Bogotá, el Hospital Militar, la calle 26 y el Centro Administrativo Nacional, más conocido como CAN, que lo vamos a analizar más adelante. Digamos que la violencia bipartidista que se desató después de la muerte de Gaitán se fue agudizando y contribuyendo a la formación de guerrillas liberales y comunistas. Además, el Partido Conservador se encontraba dividido entre los seguidores de Laureano y los seguidores de la familia Ospina, muy conocidos en esa época, y Laureano Gómez había permanecido ausente del Palacio Presidencial por razones de salud, no gobernaba enteramente, sino que ejercía parcialmente el control del gobierno, recibiendo y enviando razones a Roberto Urdaneta, que lo reemplazaba en calidad de primer designado. Estos fueron algunos puntos que propiciaron el golpe de Estado. El 13, y es así como el 13 de junio, Rojas cumplió su objetivo de realizar el golpe sin derramamiento de sangre. Ninguna persona murió, incluso ordenó la protección de la casa y vida de la familia de Laureano horas después del golpe para que no fuera quemada por extremistas, entre otros motivos, porque Rojas no deseaba ser visto como un asesino, ya que uno de sus lemas personales y de gobierno fue la pacificación del país. Los dirigentes, digamos que no tenían en cuenta y el mismo Rojas Pinilla no quería o no había pensado jamás en ser el partícipe en un golpe de Estado. De hecho, el mismo 13 de junio, en horas de la mañana, se tomó la decisión y en la tarde noche fue que se llevó a cabo. Importantísimo, la Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de ser una institución transitoria, fue reunida, cambiada y usada frecuentemente durante el periodo de Rojas por las tres fuerzas políticas que acordaban su constitución, siempre con una mayoría conservadora liderada por Ospina Pérez. 5 días después, mediante el acto legislativo número 1 del 18 de junio de 1953, la Asamblea decreta que la Asamblea Nacional Constituyente, con 61 delegados, asume las atribuciones conferidas al Senado de la República por el artículo 125 y, en consecuencia, declara primero que el 13 de junio del presente año quedó vacante el cargo de presidente de la República y segundo, que es legítimo el título del actual presidente de la República, teniente general Gustavo Rojas Pinilla, quien ejercerá el cargo por el resto del periodo presidencial en curso. Es decir, hasta donde se tendría que cumplir el periodo presidencial era hasta el 7 de agosto de 1954 y la Asamblea debía velar por la constitucionalidad del régimen. Pero como podemos ver más adelante, no se llevó a cabo solo hasta el 1954, sino se extendió de hecho más allá por de hecho peticiones que el mismo Rojas Pinilla hizo. Entonces, durante su gobierno, digamos que un poco menos de 3 meses de tomar el poder, de exactamente el 15 de septiembre de 1953, Rojas logra que las guerrillas liberales firmen un armisticio. Como ya les había mencionado, su mandato se caracterizaba por la realización no solo de grandes obras, sino también de llevar a cabo hazañas pacifistas, cosa que llamaba la atención de los dirigentes de los partidos liberales. También el año siguiente se dio el término del periodo en curso y el 3 de agosto de 1954 Rojas logra que la misma Asamblea Nacional Constituyente reafirmara su posesión y que lo reeligiera para el periodo siguiente, es decir, hasta 1958.
El 25 de octubre, la Asamblea aprobó el cambio constitucional para extender el sufragio a las mujeres, derecho que fue ejercido efectivamente 3 años más tarde, y esta vez, pues, separándose del apoyo bipartidista que lo había llevado al poder, creó lo que llamó la tercera fuerza. Exactamente el 9 de enero de 1955 se anuncia la formación del nuevo partido, Movimiento de Acción Popular. Los dirigentes del Partido Liberal, que desde el mandato de Mariano Ospina Pérez se habían retirado del gobierno, no participaban en las elecciones para el Congreso ni en las elecciones para la presidencia y no quisieron tomar el cupo mínimo de sillas que tenían en el cuerpo legislativo. O sea, se habían sentido sin garantías para lograr la participación después de lo ocurrido con Gaitán, que deseaban entonces de esta forma que Laureano Gómez gane y que fue propicio para que Laureano Gómez ganara las elecciones presidenciales con solo 14 votos en contra. Es por eso que tomó fuerza también el golpe de Estado ejercido por Gustavo Pinilla. Los dos partidos tradicionales, temiendo ese ascenso de estas fuerzas, emprendieron el arreglo definitivo de sus diferencias ideológicas y burocráticas con el fin de contrarrestarlas. Se dieron de cuenta que si bien ellos habían sido partícipes de que Rojas Pinilla hubiera ejercido con éxito el golpe de Estado, ahora él había creado un partido que podía poner fin precisamente a esa lucha bipartidista de los partidos tradicionales. Digamos que el golpe de Rojas Pinilla no fue del todo planeado, sino que, como les había mencionado, se dio en forma espontánea a medida que se desarrollaban los acontecimientos, que fueron acontecimientos propicios porque lo que estaba sucediendo en la época ameritaba que se diera un golpe de Estado y pues obviamente lo que él hizo fue aprovechar. Entonces, la lucha bipartidista lo que hizo fue que los partidos tradicionales, al ver que la tercera fuerza se estaba convirtiendo en un partido que ponía en peligro la supremacía de los dos partidos tradicionales, que implicaría la pérdida de puestos en muchas instituciones del país, se dio, digamos, de manera que lo que propició la solución a la crisis, o se hizo ese análisis, que lo que propició una solución a esa crisis de hegemonía bipartidista no fue tanto el golpe de Estado, sino el temor a que el régimen instaurado evolucionara en un populismo al estilo del gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina o de Tulio Vargas en Brasil. No, otro dato importante, la armonía entre el gobierno y los dirigentes civiles se rompe cuando en un incidente en la Universidad Nacional de Colombia varios estudiantes conmemoraban la muerte de un estudiante llamado Gonzalo Bravo Páez, ocurrió 25 años atrás, pero todo culminó con la muerte de otro estudiante llamado Uriel Gutiérrez, en cuyo honor hay un espacio en la sede de Bogotá. Entonces, el 8 de junio de 1954 y el día siguiente, 9 de junio, los universitarios marcharon hacia el centro para protestar por el asesinato de su compañero, pero fueron avaliados por el Batallón Colombia, acto que generó repudio y que hasta la fecha se desconoce puntualmente cuántas fueron las víctimas. Es así como el 30 de abril de 1957 la Asamblea Nacional Constituyente, recién reconstruida con miembros que favorecían a Rojas, lo reeligió para el periodo presidencial siguiente, de 1958 a 1962. Esto obviamente desencadenó una oposición todavía más agresiva contra su gobierno. El caudillo militar fue ahora convertido en un villano. El Salvador de la época fue convertido en un villano debido a los acontecimientos que se habían llevado a cabo en su gobierno. La disposición de la Asamblea de reelegir a Rojas nunca se cumplió, ya que la Junta Militar fue la misma Junta Militar quien tomó posesión el mes siguiente, exactamente el 10 de mayo de 1957, y disolvió la Asamblea. Rojas entonces aceptó retirarse antes de que se agudizara la situación y se degenerarán más violencias y fue o se exilió del país. Algunas ideas o ideales de su gobierno. Entonces, su objetivo a corto plazo era la pacificación del país, como les venía mencionando. Entonces, lo que planeaba
Rojas Pinilla era terminar con la violencia bipartidista y a mediano o largo plazo el restablecimiento de las instituciones democráticas. ¿Por qué? Entonces su idea era mantener el control del gobierno por un tiempo lo suficiente largo como para pacificar al país, darle ese impulso económico, social y moral que él creía que le hacía falta. Entonces, para lograr la pacificación, lo que hizo fue que propuso conceder amnistía a los combatientes guerrilleros y la reconstrucción económica de las zonas afectadas por la violencia. De hecho, algunos grupos guerrilleros liberales depusieron sus armas, pero no tuvo éxito con las guerrillas comunistas, ya que declaró públicamente o las declaró públicamente como ilegal al Partido Comunista. Otra de las ideas es que se manifestó en su programa de gobierno, un reformismo social de estilo militar, con el cual buscó consolidar una política eminentemente nacionalista. Su gobierno se preocupó por fortalecer un binomio político cívico-militar en acción. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, según sus ideas, ante el fracaso político-social de los partidos tradicionales, el binomio que sería pueblo y fuerzas militares sería el camino para realizar los cambios urgentes en el país. Llegó a considerar que el nacionalismo y el patriotismo debían ser las fuerzas de cohesión del pueblo colombiano, abnegado en violencia y crisis nacional. Otra de sus ideas es que buscó el fortalecimiento del Estado colombiano basado en la doctrina social de la Iglesia Católica y en el ideario del libertador Simón Bolívar. Además del ejército, mantenía una estrecha alianza con la Iglesia Católica, estimulaba reformas sociales en beneficio de los sectores de bajos recursos y según sus ideas, sin la justicia social sería muy difícil la paz y mucho menos la libertad. Entonces, él creía que no se podía hablar de paz sin justicia social y justa distribución y goce de las riquezas. Otro de los ideales es que para el logro de sus metas socioeconómicas era indispensable estimular el trabajo y facilitar por parte del gobierno la asistencia social, la educación, la orientación técnica, que son, digamos, derechos que tenemos los ciudadanos como algo fundamental, que hoy, gracias a eso, encontramos en la Constitución. Según esas ideas, para garantizar el trabajo era necesario proteger el capital. Por ello, las relaciones entre capital y trabajo debían mantenerse y precisamente desarrollarse lejos de toda hostilidad y dentro del verdadero concepto de patria. Y es así como estimuló el trabajo y el desarrollo de la infraestructura del país, para lo cual estableció un impuesto sobre los ingresos y sobre el patrimonio, golpeando a los sectores más ricos de la sociedad. Para estimular la economía y facilitar el manejo de las licencias de importación, creó dos bancos públicos muy importantes, medidas que los bancos privados consideraron como competencia desleal. Entonces, el fortalecimiento de la educación para las masas colombianas lo consideró como un factor totalmente importante, ya que decía que un pueblo con mayoría analfabeta era una de sus prioridades como parte del plan de desarrollo. Algunos de los logros de su gobierno fueron que para 1954 introdujo la televisión en el país, que al cumplirse el primer aniversario del gobierno militar se inauguró la televisión nacional, veló por los derechos indígenas y su integración al Estado. Es así como le dio a la comunidad Guayú de Riohacha un acueducto, automatizó la telefonía urbana y rural para el fortalecimiento de las comunicaciones e impulsar la educación y la cultura, logró la despolitización de la policía, agregándola al Ministerio de Guerra como un cuarto componente del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante el decreto 1814 del 10 de julio de 1953. También fortaleció la educación popular práctica y tecnológica y la educación rural con nuevas tecnologías agrícolas. Estimuló los programas de las escuelas radiofónicas de Sutatensa y la programación de la televisión educativa que se inició en Colombia durante su administración. Se propuso además la creación de numerosas escuelas, colegios y universidades. Fue cuando se creó, organizó y dio especial apoyo a la Universidad Pedagógica de Colombia con sede en Tunja, elevando esta categoría a la antigua Normal Superior Universitaria de Colombia.
Creó durante su gobierno también el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, el cual hasta el momento ha servido como instrumento invaluable para la educación de técnicos prácticos, la promoción de la producción y la creación de microempresas. Además de eso, impulsó la cultura popular aprovechando los medios tecnológicos, la televisión, la radio, el teatro, la imprenta y todos los medios que llevan a la superación cultural. Se interesó por hacer reformas sociales en beneficio de los sectores de bajos recursos y por el desarrollo económico y educativo bajo una política de orden. Para el logro de estas metas socioeconómicas buscó estimular el trabajo y el desarrollo de la infraestructura del país, facilitar la asistencia social, la educación y la orientación técnica. Además, entonces, durante su administración, se terminaron las obras de Acerías Paz de Río y el Hospital Militar, el Centro Administrativo Nacional, el Club Militar y la construcción del Observatorio Astronómico. Para facilitar el manejo de las licencias de importación, creó dos bancos públicos. Primero, el Banco Ganadero, como les estaba mencionando hace rato, y el Banco Cafetero, medidas que los bancos privados consideraban como competencia desleal, y capitalizó la Caja Agraria, estableció el Instituto de Fomento Tabacalero y el Instituto Nacional de Abastecimiento. Para contrarrestar la oposición y el descontento frente al gobierno por la creación de impuestos que golpeaban los sectores más ricos de la sociedad, creó Confederación Nacional del Trabajo, CNT, y el Movimiento de Acción Nacional, MEN, pero muy pronto fracasaron y se disolvieron. Inició y propició la amnistía para los alzados en armas, como les estaba mencionando, principalmente para los guerrilleros de los llanos orientales, Tolima, Antioquia y otros departamentos y territorios nacionales azotados por la violencia. Creó la Oficina de Rehabilitación y Socorro para colaborar con los damnificados de la violencia. Para afianzar la justicia social, ayudando a los desposeídos, creó la institución Sendas, Secretaría Nacional de Asistencia Social, que dirigió su hija María Eugenia Rojas de Moreno. Sendas auspició los mercados populares, los aguinaldos niños pobres, los restaurantes escolares, las guarderías infantiles y creó centros de bienestar social en las ciudades y campos. También impulsó la construcción del CAN, Centro Administrativo Nacional, donde se congregarían los ministerios y las sedes principales del gobierno, la Caja Nacional de Prevención Social, la Empresa Nacional de Publicación, entre otras. Impulsó la vivienda popular, la casa campesina, el seguro campesino y de la bolsa de empleos y reconoció los derechos políticos de la mujer mediante el acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue puntualmente el 25 de agosto de 1954. Me gustaría presentarles algunos cuadros que nos permiten analizar cuánto avanzó económicamente o cómo fue el proceso o retroceso del país durante los años de gobierno. Estaríamos hablando de 1948 a 1962, una evolución en las principales variables de la economía colombiana. Las variables serían entonces ingresos totales, gastos totales, déficit, superávit, deuda pública, el PIB, el, el PIB, digamos, a constantes de lo que se traía antes de la posesión de Rojas Pinilla. Entonces, para 1953, digamos que los ingresos del país fueron aumentando de 1953 al 58, aumentaron, pero en cuanto a variación, se puede analizar que fue para el primer año de gobierno del 20,9% el aumento. En cuanto a gastos totales, podemos decir que aumentaron. Es un país que así como le ingresan recursos, también se dedicó a gastar. Entonces, en cuanto a la variación fue del 24%. En cuanto a la deuda pública para el primer año fue de la variación del 3,1% y el PIB a corrientes tuvo una variación de
menos 26,5%. Estos datos son tomados del Banco de la República precisamente, donde nos permiten hacer ese análisis profundo de cuánto pudo haber avanzado la economía del país durante los años de gobierno. Finalmente, entonces hablar un poco de lo que fue el comportamiento de la deuda pública nacional. Eso está dado en millones de pesos para los años 1953, en análisis de 1958. Cuanto al comportamiento de la deuda, vemos que el color azul significa que tuvo la variación, el café es la participación y el amarillo es la participación en porcentaje. Entonces hay un aumento durante los dos primeros años de 1953 a 1955, pero en los otros años se presenta un descenso. Muchísimas gracias.